que abras tu corazón porque hoy voy a hablar de celebremos la Navidad, ¿verdad? Celebremos, diga conmigo, yo celebro la Navidad. Pero dígalo con ganas, diga yo celebro la Navidad, ¿verdad? Que no se pierda eso en el pueblo de Dios, que no se nos robe. Yo he dicho algo y lo repito muy constantemente. Yo digo que el enemigo, ya sabe quién es, dijo aquel innombrable, ha querido quitar o perturbar cosas siempre lo hace, pero hay tres cosas que el diablo siempre quiere robar o quiere sabotear o quiere hacer cosas tremendas sobre Jesús, sobre Dios y su palabra. Hay tres cosas que el diablo golpea mucho. Mire, cuando se trata de la Biblia, ¿qué trata de hacer el diablo? Distorsionar la Biblia. Biblia de todos colores y de todos sabores, ¿verdad? Y se va diluyendo lo que está en la palabra de Dios. Y ahí hay mucha gente que se pierde. Luego con Jesús, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con Jesús, el enemigo siempre trata de distorsionarlo. Y con el Espíritu Santo ni se diga. Así que no permitamos nosotros, seamos sabios, seamos inteligentes de que no se pierda, que el enemigo no nos robe ese espíritu navideño, ese gozo, amén, porque hay que recordar que Navidad significa nacimiento, es todo. La palabra Navidad es natividad y natividad es nacimiento. Entonces cuando usted le dice feliz Navidad a alguien, le está diciendo feliz nacimiento. Pero ¿de cuál nacimiento estamos hablando? Pues el nacimiento de Cristo. Ahora, Cristo nació en Belén, ¿verdad que sí? Pero dice la Biblia que él ya era antes, desde la fundación del mundo. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso los religiosos cuando lo oyeron dijeron, oye, si todavía no tienes ni 50 años y dices que ya eres más que Abraham. Bueno, es que ellos no sabían o no se acordaban que Jesús era el verbo de Dios. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese es uno de los misterios, ¿verdad? Que a veces no entendemos, ¿verdad? Que Dios se hizo, otra vez, Dios se hizo hombre, se hizo carne para habitar entre nosotros. Es lo que la Biblia llama el Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Si hay alguien que se llama Emanuel aquí, significa Dios con nosotros. Y eso es lo que a veces el hombre no entendió. Y algo muy hermoso es que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fueran hijos de Dios. Lo voy a repetir otra vez. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres se hicieran o fueran hijos de Dios. Él vino para darnos el ejemplo, para que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra y vamos a ver Lucas capítulo 2 del verso 1 en adelante. Lucas 2 del verso 1 en adelante. Y aquí nos enseña una historia preciosa. Lucas 2, verso 1 en adelante. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo, o sea, toda aquella provincia, fuese empadronado, ¿verdad? Querían levantar un censo. Porque este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Recuerden que los romanos, el imperio romano estaba sobre todas las provincias, ¿no? Y dice la palabra que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba o se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de ¿qué? ¿Y familia de qué? Ahora, quiero que note algo. La palabra Belén significa pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan. No es casualidad que haya nacido en Belén. Belén significa pan, pero es el pan de vida, porque había un testimonio. Hay algo muy, muy poderoso ahí que no tengo el tiempo de explicarlo, porque no me quiero concentrar en Belén, pero quiero que entienda eso, porque nada en la Biblia, en la persona de Cristo fue casualidad, nada en la Biblia, en la persona de Cristo fue fortuito,
Nada en la Biblia fue algo, respecto a Jesús, fue algo de lo que ahí se va. No, hay un propósito, hay algo que estaba marcado en el orden y en la agenda de Dios. ¿Sí estás entendiendo esto? Entonces dice aquí la palabra que llegó a Belén por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual ella, ¿cómo estaba ella? Imagínate todo lo que recibió ella, todos los insultos. Ella fue dañada su reputación. Ella soportó todo aquello, las habladurías de las personas, porque todavía no estaba casada con él. O sea, ella se expuso incluso a morir, porque ¿cómo vas tú a tener un hijo si no te has casado? O sea, y quiero que ponga a pensar algo. Si a una mujer adúltera era apedreada, a una mujer que vivía en adulterio se apedreaba, ahora a una doncella, a una virgen que iba a tener un hijo, o sea, ahí la cosa estaba peor, ¿verdad? O sea, ella expuso su vida, pero a ella no le importó dar su vida. Por eso es importante entender lo que dice la palabra. Y aconteció que estando ellos allí, cuando estaban José y María, justamente ahí se cumplieron ¿qué? Léalo fuerte, ¿se cumplieron qué? Se cumplieron los días. Hay un día y hay una hora marcada para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí estás entendiendo esto? O sea, el Señor tiene todo sincronizado en el kairos de Dios, no en el cronos, porque el cronos es el tiempo medible que usted tiene en su reloj, en su almanaque, pero ese es el cronos. Pero el kairos de Dios es un tiempo celestial, es un tiempo de reino, es un tiempo que está en el tiempo de Dios, y Él sabe cuándo Jesús iba a venir. Muchos de los profetas lo esperaron, Isaías lo esperó, Jeremías lo esperaba, muchos lo esperaron, pero Jesús llegó justo en el momento que Dios quería que Él llegara. ¿Estás de acuerdo en esto? Entonces dice aquí la palabra que se cumplieron los días de su alumbramiento y ahí dio a luz. ¿Qué fue lo que dio a luz? A su hijo primogénito. Eso significa, y solamente lo voy a dejar así, nada más para que usted lo reciba, eso significa que hubo más hijos. Porque si dice primogénito, otra vez, si dice primogénito, significa que ella tuvo más hijos. Usted dice, pastor, ¿cuál es su primogénito? Bueno, pues ya saben quién es mi primogénito, porque no tengo una, tengo tres. Entonces, cuando la Biblia dice, siendo su hijo primogénito, entonces lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué terrible, ¿no? Que siendo el dueño de todo, no tuvo nada. Entiendan, siendo el dueño de todo, no tuvo nada. El problema de los judíos y de los hebreos era que les reventaba la cabeza, porque ellos esperaban que naciera en un palacio, ¿verdad? Tal vez con cama de oro, yo no sé, se imaginaban una cosa diferente. Por eso cuando ven a este Jesús, el hijo del carpintero, ¿sí? Alguien que construía casas, dicen ellos, pues tú quién eres, ¿verdad? Todavía ni siquiera naciste en uno de los mejores hospitales. Imagínate dónde nació Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Amén, pueblo de Dios. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había entonces en aquella misma región pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y ya aquí, en ese momento, se les presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, los ángeles existen. ¿Alguien cree en los ángeles? Los ángeles todavía existen. Ellos pueden ir y venir. Ellos se pueden hacer visibles o invisibles, según lo que dice la Biblia. Y dice que había un ángel que vino y se presentó, y la gloria del Señor los rodeó, versículo 9, y esa gloria los cubrió, y tuvieron ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso es Navidad, nuevas de gran gozo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué significa Navidad? Nuevas de gran gozo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio es una buena noticia, porque el que no tiene a Cristo, cuando viene a Cristo, su vida cambia. Evangelio significa buenas nuevas, pero Navidad significa nuevas de gran.
Así que cuando alguien tiene a Cristo, tiene el Evangelio, pero cuando lo tiene ahí, no solamente el Evangelio, tiene al mismo Cristo en su corazón, porque Cristo es la Navidad. Con Cristo, sin Cristo, no hay Navidad. Con Cristo es Navidad, porque Cristo es la Navidad. ¿Entiende esto? Ahora, dice aquí la palabra que entonces, versículo 11, dice, hoy que ha nacido en la ciudad de ¿quién? ¿Quién nació? Un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ha nacido un Salvador. La Navidad es salvación. Esto les servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, cuando él estaba diciéndole a los pastores esto, repentinamente detrás del ángel, ¿qué apareció? No los oigo. ¿Qué apareció? Apareció con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Eran miles de ángeles. Yo no sé si 8,000, 10,000, 20,000 ángeles, pero una hueste romana, escúchame lo que te digo, una hueste romana se componía por lo menos de 2,000 soldados romanos, una sola hueste. Pero aquí hubo huestes. No dice 3, no dice 4, pero dice que hubo varias. Pero vamos a ser realistas. Imagínese usted unas 20,000 ángeles alrededor del ángel. ¿Está entendiendo esto? Esto fue algo hermoso, esto fue algo precioso. Por eso el diablo siempre quiere opacar la Navidad. Por eso el diablo, ahorita voy a entrar en un detalle aquí. El diablo siempre quiere meter cosas en contra de la Navidad, en contra de la celebración. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿por qué no le pusieron niño al pino? Porque el niño ya, otra vez, el niño ya creció, ya murió, ya resucitó y viene por segunda vez por su iglesia. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús en esta mañana? Amén. Por eso no tengo al niño, porque el niño ya creció. Ahora, ¿dónde está ese niño ahora? Aquí en el corazón. Dígase usted mismo, aquí en mi corazón estás, dile. ¿Alguien sabe que está en su corazón? Ahí lo tienes, por eso no está ahí. Ahora tú y yo somos ese pesebre donde Jesús llegó y lo cambió y lo transformó. Pero estos ángeles, dice aquí la palabra del Señor, que vinieron huestes celestiales que alababan a Dios y que decían estas palabras, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa Navidad? Paz, noche de paz, noche de amor, todo duende. Yo no soy la hermana Soledad, pero también lo hago así. Entre los astros que esparcen su luz, bella anuncia al niñito. Ya no puedo. Navidad es paz. ¿Y por qué es paz? Porque el mundo estaba en tinieblas. Ahora, quiero que deje aquí algo y quiero que vaya a su Biblia. Quiero que lo busquen rápido en la computadora. Pero vaya a San Juan. ¿Por qué dice que los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz? ¿Por qué? Porque el mundo estaba en enemistad con Dios. El mundo estaba peleado con Dios por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Era necesaria la reconciliación. El apóstol Pablo nos dice en su palabra, el apóstol Pablo dice estas palabras, que él nos reconcilió con Dios porque estábamos lejos de los beneficios de Dios. Éramos extranjeros, éramos peregrinos, éramos advenedizos en este mundo, pero él por su misericordia nos acercó. Por esa misericordia, el día que tú lo recibiste, el día, que él te recibió a ti, pero el día que reconociste a Cristo como Señor y Salvador, en ese día te reconcilió, justificó tus pecados, todos fueron borrados, fueron quitados delante de la presencia de Dios y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. San Juan capítulo 1. Vaya a San Juan capítulo 1, rápido. Y ahí del verso 12 en adelante dice, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Versículo que sigue, por favor, el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne,
ni voluntad de varón, sino tú eres engendrado ¿por quién? Por Dios. Tú eres engendrado por Dios. Escúchame, verso 14. Entonces dice, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. Cristo es el verbo. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo hombre. Se incorporó. Hubo una incorporación. Porque Él era el Cristo. Para que el hombre entendiera, ponga atención, para que el hombre entendiera, Él tuvo que venir a tomar forma humana, sentir lo que usted siente. Por eso es que el libro de Hebreos dice que Él es nuestro hermano mayor. Él nos entiende a nosotros, Él nos comprende, Él sabe tus flaquezas, sabe tus debilidades, sí, pero Él está obrando en nuestro corazón. Cuando tú sinceramente, tú lo dejas entrar a tu corazón, Él obra poderosamente en tu vida y te cambia y reflejas la luz de Cristo, reflejamos la paz del Señor, el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, el carácter de Cristo se refleja en ti porque tú lo recibiste en tu corazón, porque ha nacido en tu corazón, amén. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15, por favor. Vamos a leer todo San Juan. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de quién. El que viene es antes de mí. Él nació antes, dice, porque era primero que yo. Jesús ya estaba desde antes. Así que entonces, ¿quién nació a Belén? Pastor, ¿qué está hablando? Pues ni sé qué estoy hablando, pero estoy hablando. ¿Quién nació en Belén? Quiero que ponga atención. ¿Quién nació en Belén? Ponga atención, va a aprender algo. ¿Quién nació en Belén? ¿Cristo o Jesús? Jesús. Es el mismo. Es el mismo. El Cristo es el que está arriba con el Padre, el que era antes que Abraham, el que estuvo en la fundación del mundo, el que creó todas las cosas, pero ese Cristo un día dijo, heme aquí, envíame a mí. Ese Cristo un día dijo, el apóstol Pablo, que se despojó a sí mismo, no escatimando el ser igual a Dios. Entonces ese Cristo bajó, tomó forma humana y entonces nace Jesús, pero es el mismo. ¿Estás entendiendo esto? Y ese es algo glorioso, ese es algo maravilloso. Por eso hay, escúchenme por favor, yo no sé si les va a gustar lo que voy a decir. Por eso hay saboteadores de la Navidad. ¿Y qué es un saboteador de la Navidad? Pues alguien que no quiere que tú celebres la Navidad. ¿Y qué estamos celebrando? No estamos celebrando el día. Diga conmigo, no celebramos el día. Pero dígalo con ganas, diga, no celebramos el día. ¿Qué estamos celebrando? Nada más que nació, ¿cuándo? Pues no sé, hombre. Yo siempre digo que nació el 30 de abril, hombre. ¿Y por qué, pastor? Porque ese día cumpleaños yo. Usted puede decir que el 15 de agosto, el 20, el 30, usted pues, no hay discusión del día, hermano. ¿Estás entendiendo esto? Mira, si te pone, ay, por favor, ¿alguien está aquí conmigo? Si te pones a discutir el día hay problemas. Mire, hay gente que nace el 28 de febrero, pero el siguiente año ya no hay. O 29, o no es cierto. O sea, ¿es verdad o no es verdad? Así que hay gente que no cumple. El que nace el 29 de febrero, hay un año que no hay 29, no cumple. Si usted discute el día, usted se mete en problemas. El problema no es el día. Simplemente los cristianos celebramos el acontecimiento. Y quiero decir algo claro, no es el día, es el acontecimiento. ¿Estás entendiendo? Es como cuando el padre le preguntan, oye, ¿qué quieres tener? ¿Niño o niña? Mira, lo que venga, nomás que nazca sano. ¿Estás entendiendo esto? Aquí no importa si fue en 24, si fue en septiembre, si fue en octubre, si fue en agosto. Lo importante es, otra vez, lo importante es que nació, lo importante es que vino, lo importante es que se incorporó en esta vida para salvarnos, para llevarnos al Padre. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús fuerte en esta preciosa hora? ¿Amén o no amén, hermano? Ahora, regrésese a Lucas 2:15, por favor, para entrar al sermón. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, porque ellos cantaron, los pastores se dijeron unos a otros, los que cuidaban ovejas, hablaban con todo eso que habían visto. Pasemos de ahí hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y lo que el Señor nos ha manifestado. En alguna manera tuvieron testimonio. Escúchame lo que te digo.
en la Navidad sirve para testimonio de que hay un Cristo vivo y hay un Cristo resucitado. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Cierto o no es cierto? La Navidad sirve para dar testimonio de que un día Jesús nació, murió, resucitó y viene por su iglesia. Estos pastores dijeron, veamos qué podemos hacer con esto que nos ha revelado nuestro Padre Celestial. Amén, pueblo de Dios. Y dice la palabra, y vinieron pues apresuradamente, ¿y a quién hallaron? Esos pastores que habían oído, ellos ni sabían lo que había pasado, pero los ángeles se lo dijeron, así como a los magos, porque la historia de los magos es una historia maravillosa. Escúchame, es una historia preciosa, porque ellos se dedicaban a ver las constelaciones del espacio, las estrellas, y ellos cuadraron y ellos dijeron, algo va a nacer y van a hacer algo precioso a este mundo. Y imagínate cuántos kilómetros viajaron, conocieron a Jesús y ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos fue lo que le... ¿Y sabes qué significa eso? Profetizaron el ministerio de Jesús. La mirra estaba profetizado el dolor y el sacrificio. Escúchame, el incienso significa el sacerdocio de Cristo y el oro significa el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ellos, sin saberlo o sabiéndolo, yo no sé, pero ellos profetizaron el ministerio de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aquí, pueblo de Dios? Entonces, cuando ellos llegaron, vieron, hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dice la Biblia, versículo 17, dieron ellos a conocer lo que se les había dicho acerca. Ahora yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué está usted dando a conocer del hijo? No del niño, porque el niño ya creció. ¿Qué está usted dando a conocer de Jesús? Navidad es un tiempo para testificar, como lo dije. Navidad es un tiempo para compartir, para dar, para ser generoso, para demostrar el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo que la gente incrédula, ¿estás entendiendo esto? Porque hay gente incrédula, hay gente atea, hay gente rebelde, hay gente necia, hay gente que no cree nada en Dios. Pero yo digo que tienen que estar agradecidos. ¿Por qué, pastor? Porque tienen muchas vacaciones gracias a Cristo. La Semana Santa. La Semana Santa y la Navidad. ¿No es cierto? No son vacaciones o son vacaciones. Si no crees en Dios, por lo menos dale gracias a Dios que gracias a Él hay vacaciones. Es el tiempo donde hay más vacaciones. ¿Estás entendiendo? Y ellos testificaron y ellos dijeron todo lo que se le había dicho acerca del niño. Verso 18, y todos los que los oyeron, porque ellos testificaron, diga conmigo, ellos hablaron. Dice que se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lo que la gente en estos días tiene que estar es maravillada de lo que tú le compartas, de lo que tú le digas, de lo que tú les testifiques. ¿Sabes qué? Jesús te ama, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús quiere bendecir tu matrimonio. Todo lo que tú puedas hablar de Jesús, hazlo. No solamente en esta época, pero quiero decir que Navidad se aprovecha. Es un momento oportuno para testificar de Cristo. Y los cristianos tenemos que ser oportunistas en el buen sentido de la palabra, aprovechar cualquier momento para decirle al mundo, Cristo te ama. Amén o no amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Un aplauso a Jesús en esta hora. Verso 19. Pero María, diga conmigo, bendita María. Pastor, ¿no se está haciendo católico? No, yo soy católico, apostólico, cristiano. No, romano no. Me llamo Román, pero no romano. Yo soy, para los que no me quieren allá, yo soy católico, apostólico, cristiano. La palabra católico significa universal, porque la iglesia es universal. Apostólico, ¿por qué? Porque creo en la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cristiano por qué? Porque creo en Cristo. Escúchame lo que te digo. Ahora, ponga atención. Aquí dice que María guardaba todas las cosas, ¿en qué? Meditándolas en su corazón. Y yo dije, bendita María. Nosotros sí creemos en María, que fue una virgen, que fue santa. Y si no hubiera sido santa, Jesús ni lo hubiera escogido. Que fue algo especial. Pero sin embargo, no la adoramos ni le pedimos a ella. Pero sí la honramos y sí la respetamos. ¿En qué manera? En que ella tiene un lugar especial
¿Por qué? Porque es la madre de Jesús. No es cierto. ¿Cierto o no es cierto? Simplemente por cualquier ser humano merece el respeto. Aunque usted no sea María, usted merece el respeto. La otra mamá merece el respeto por ser madre. Todas las madres merecen respeto. Y más la madre de Jesús. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque luego hay gente que a veces dice, ¿ustedes no creen? No, sí creemos en ella. Y hasta el pastor dijo que es bendita María, porque es bendita, porque así dice la Biblia. Bendito el fruto de tu vientre. Escúchame lo que dice aquí. Guardaba, meditándolas todas estas cosas. ¿En dónde? Ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabía lo que sentía en su corazón. Ella sabía que el mundo iba a ser diferente y que todo iba a cambiar. Por eso aún en la historia hay un antes y hay un después. Toda la historia, aunque no crean en Jesús, siempre se marca. Quiero que ponga atención. Las computadoras, los celulares, la tecnología y todo lo que hay en la ciencia se identifica por un antes de Cristo. Otra vez, antes de Cristo, los libros de texto, los libros de historia, todo se divide con Jesús porque no es el día, repito, es que Jesús se apropió del calendario porque Él es el dueño del universo. ¿Sí estás entendiendo esto? A Jesús no se le asignó un día, Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de los meses, Él es el dueño de los años. ¿Quién dice amén a esto, hermano? Así que no es el asunto del día, es entender que Él vino a rescatarnos y a salvarnos. Versículo 20. Y entonces estos pastores volvieron, ¿cómo volvieron? Volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Y no solamente las que habían oído, las que habían. Y esto me recuerda a lo que dijo Job: de oídas te había, pero ahora mis ojos. Y dijo Simeón que él dio gloria a Dios y diciendo: bendito porque ahora veo al Hijo de Dios. Amén. Esto lo dijo Simeón. Amén. Porque Dios le dio la oportunidad de ver a Jesús. Amén o no amén, iglesia. Dice aquí la palabra: alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto, como se les había. Ahora sí, aquí comienzo y quiero ser breve. Quiero tomar unos 10 minutos. ¿Me dan chance 10 minutos? Bueno, ¿cuál es el sabotaje que usa la gente para no celebrar la Navidad? Hay mentiras que el diablo ha utilizado para sabotear la Navidad. Le voy a mencionar 3 nada más. Hay más de 20, pero yo quise agarrar nada más 3. La primera de ellas es que dicen que los cristianos celebramos la Navidad el 25 de diciembre, ¿verdad? Y que es una fiesta pagana. Es todo lo contrario. Los cristianos del primer siglo, porque sí sabían cuándo nació Jesús. ¿Estás entendiendo esto? Otra vez. Los cristianos del primer siglo, porque la iglesia nació con Cristo. En el día del Pentecostés nació la iglesia. ¿Y cuándo fue el día del Pentecostés? Pues póngale usted en el año 33 después de Cristo. ¿Sí captas esto? Cuando Jesús se va al cielo, viene el Espíritu Santo en el aposento alto y derrama el Espíritu sobre todos y todos hablan lenguas. A partir de ahí nace la iglesia de Cristo. Y la iglesia cristiana, la iglesia se llama la iglesia apostólica. Diga conmigo, la iglesia apostólica. Entonces, la iglesia apostólica ya celebraba el día del cumpleaños de Jesús. Era algo normal, era algo sencillo, era algo simple. No era a tal grado de hacer un culto. Quiero que ponga atención a lo que digo. Es como usted, cuando usted cumple años, ¿a poco la gente lo adora a usted? Por favor, quiero que capte lo que voy a hablar. Cuando usted cumple años, la gente lo adora. Ni se acuerda de usted, hombre. Hasta de que pasan los días, oye, que está cumpliendo. Ay, ni sabía que cumplías años. Pero en buena manera, normalmente recordamos alguna fecha importante de un sobrino, de un hijo, de un padre, de una madre. La iglesia cristiana pues empezó no a celebrar, simplemente a recordar que había nacido Jesús, que era el líder de la iglesia, que era la cabeza de la iglesia, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y desde cuándo la iglesia cristiana celebraba el día del nacimiento de Cristo? Desde el primer siglo. ¿Cuándo fue entonces que se empezó a distorsionar esto? Se empezó a distorsionar en el siglo II por el emperador Marco Aurelio, que quiso robar la celebración o lo que hacían los cristianos para hacerlo una fiesta pagana. O sea, él quiso, dice, ahora voy a hacer esto que sea mal, porque los cristianos me caen gordo. Ustedes saben
que la ley romana o los romanos no querían nada cristiano, tanto así que los mataban en los coliseos. ¿Sí entiendes esto? La peor persecución de la iglesia fue por los romanos, mataron muchos cristianos. No tengo que explicarte eso, eso está en la historia, hasta que llegó Constantino y quitó la persecución de la iglesia cristiana. Pero Marco Aurelio en el siglo II, y usted lo puede buscar en el internet, en el siglo II, él tomó la fiesta o la celebración de los cristianos en el año 274, ¿verdad? Después de Cristo, estamos hablando después, 2 siglos después. Y él era algo que celebraban ellos como el día del sol invictus. Por eso la gente dice que cuando nosotros ponemos esto, estamos adorando al sol, porque alguien distorsionó eso, alguien manchó todo lo que se estaba haciendo. ¿Sí me entiende esto, hermano? ¿Captan lo que estoy diciendo? Y entonces él empezó a celebrar la fiesta, pero él le llamaba el culto al dios sol. Y fue una maniobra de alguna manera política para arremeter contra los cristianos que de por sí no los querían. Y desde esa fecha, desde el año 274, se distorsionó por completo todo lo que la iglesia estaba haciendo. Por eso son saboteadores de los que no quieren celebrar la Navidad. Pero a pesar de todo, 1800 años que ahora en este tiempo nosotros como iglesia seguimos no celebrando el día, sino el acontecimiento, porque no es el día, es que Jesús nació. Diga conmigo, es que Jesús nació. Por favor, diga otra vez, es que Jesús nació, ¿verdad? No es el día, porque aún los días cambian. Hay días bisiestos y no sé qué. A veces la Semana Santa, por ejemplo, el año pasado cayó en abril y ahora va a caer en marzo. Entonces, si usted empieza a discutir los días, no, hombre, los días ya se perdieron, hermano. ¿Entiende lo que estoy hablando? No celebramos el día, celebramos el acontecimiento, que en un tiempo como estos, Jesús nació, septiembre, agosto, septiembre, como sea, Jesús nació, vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Quién dice amén? Segunda cosa, los saboteadores dicen que la celebración de la Navidad y la tradición del arbolito famoso de la Navidad, que ya me linchan a mí, dicen que es una celebración de los druidas, que esa era una costumbre, ¿verdad? Que ellos dicen que los cristianos paganizamos y trajimos a un árbol como ídolo. Y es totalmente falso. Los invito a que lo busquen en las redes sociales. Y esta manera, y le voy a explicar por qué se remonta a Bonifacio a principios del siglo VIII. O sea, en el año 800, un cristiano, un hombre de Dios llamado Bonifacio, hizo esto. ¿Pero qué hizo? Este misionero, lo primero que hizo es que cuando él llegó a predicarle a los famosos vikingos, porque ellos adoraban a un árbol entre sus tribus germánicas, y ellos reverenciaban a ese árbol famoso llamado el roble de Thor, así se llamaba, el roble de Thor. Cuando el misionero Bonifacio llega a estas islas, a estos lugares germánicos, y ve que estaban adorando a un árbol, el misionero toma un hacha, porque quería demostrarles que los árboles no son dioses. Corta un árbol, lo corta y le dice, esto no es Dios, esto no es Dios. Y de alguna manera este hombre quiso contextualizar el mensaje del evangelio, quiso dar un mensaje sabio, quiso dar un mensaje inteligente, y entonces él comenzó, cortó un árbol. Ese árbol que cortó lo agarró y les empezó a decir a ellos y a demostrar que no era ningún Dios, que el Dios estaba en el cielo, que había hecho el cielo, que había hecho la tierra, y que no tenían que adorar a ningún árbol. ¿Me están entendiendo todavía? Y entonces de esta manera, este hombre, cuando toma este árbol, ¿verdad? Ahora Bonifacio pues lo empieza de alguna manera a dar una interpretación diferente. Dice, no, porque los árboles representan vida. Los árboles representan la vida. Y él ahora da un mensaje diferente. Dice, el árbol no es Dios. El árbol puede representar vida, nada más. Por eso tampoco los cristianos adoran. ¿Alguien aquí adora el árbol? Por favor, levante la mano el que adora el árbol aquí. Nadie adoramos los árboles.
Pero pastor, ¿por qué lo tiene? Porque esto es simplemente un mensaje nada más, es un arreglo, un adorno. Y no necesitamos adornar la Navidad tampoco, no la necesitamos hacer. Muchos de ustedes ni arbolito tienen en su casa, más ni árboles naturales tienen, hombre. ¿No es cierto que se andan ahogando de calor? O sea, no es tampoco el árbol. Pero los saboteadores de la Navidad dicen que nosotros hemos paganizado la Navidad trayendo un Dios falso, adorando al sol. Esto está errado. Y entonces Martín Lutero, esto está en la historia, Martín Lutero en el año 1517, él, como ya traía la información de Bonifacio del siglo VIII, ¿verdad? Él dijo, pues él empezó a poner luz, ¿verdad? Pero no una luz como las que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Y él empezó a colocar velas alrededor del árbol, porque en aquel tiempo no había electricidad. De alguna manera siguieron dando ese mensaje a los diferentes pueblos, hermanos. A veces el evangelio se tiene que contextualizar. A veces el evangelio no es que se adapte o no es que se rebaje el evangelio, porque el evangelio no se puede diluir. El evangelio siempre será evangelio y Cristo siempre será Cristo. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero si va a aplaudir, aplauda con ganas. Amén o no amén, iglesia. Pero hay momentos en el que tenemos que ser sabios y tenemos que ser inteligentes, como cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia y vio muchos templos paganos, y Pablo dice que se puso en el Areópago y había un templo que decía al Dios no conocido. Y entonces Pablo dijo, yo les vengo a hablar de ese Dios que no conocen, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Dio un mensaje contextualizando la palabra y dándoles un mensaje eficaz y contundente. Entonces los cristianos tenemos que ser inteligentes. ¿Alguien dice amén en esta hora, hermanos? Número 3. Muchos saboteadores de la Navidad dicen que no nació el 25 de diciembre. Y que todo esto es una celebración pagana. Por lo tanto, yo quiero decirle que eso es falso y eso es difamatorio. ¿Por qué? Porque Cristo es la Navidad. Vuelvo a repetirlo, no es el día. Cristo es la Navidad. Punto y se acabó. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Por qué? Porque no es una fecha, no es un día. No, es simplemente el momento en el que Él vino a esta tierra. Cualquiera que haya sido la fecha, nosotros no estamos celebrando un día, sino el acontecimiento de que Jesús vino a nacer a este mundo. Y celebramos que un día esa luz resplandeció en las tinieblas. Celebramos que un día fuimos rescatados. Amén, hermanos. Y aunque no tuviéramos arbolito y aunque no hubiera lucecitas, aquí hay una luz porque Jesús dice que nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz. Y nuestro pesebre, aquí está nuestro corazón. Tal vez usted no ponga el nacimiento, pero aquí hay un pesebre, el pesebre de su corazón, que muchas veces necesita a un Salvador que venga a transformarlo, que venga a cambiarlo. Y ese corazón que a veces está oscuro, que no tiene paz, que no tiene gozo, que no tiene alegría, ese corazón de pronto necesita que Cristo venga a refrescarlo con agua viva, que Cristo venga a darle luz, que Cristo venga a darle esperanza, que Cristo venga a darle consuelo. Por eso, como hijos de Dios, nosotros no podemos callar en ninguna Navidad y siempre diremos que Cristo es la Navidad. Cristo es la Navidad. Si va a aplaudir, aplauda en el nombre de Jesús. Ahora, termino con esto. ¿Quiénes fueron los que no celebraron la Navidad o el nacimiento de Cristo? La Biblia lo dice, hermanos. ¿Quiénes fueron los que no celebraron? Mire, todos celebraron. Los magos caminaron desde muy lejos. ¿Y qué llevaron los magos? Regalos. Los pastores celebraron, fueron a ver dónde estaba Jesús. El mesonero, que no había un lugar para Jesús, prestó el establo. Todo mundo contento, todo mundo alegre. Pero hubo alguien que no se puso alegre. Hubo alguien que se enojó. ¿Alguien sabe quién es? Herodes. Herodes dijo, díganme en dónde está el niño porque yo lo quiero adorar. Pero el Espíritu Santo nadie le puede mentir. Por eso le avisó a los magos que no regresaran con Herodes. Porque Herodes, ¿hasta qué?
hasta pagó dinero para encontrar al niño Jesús. ¿Quiénes son los saboteadores de la Navidad? Hoy en día hay muchos saboteadores de la Navidad y me da mucha tristeza que aún son los mismos cristianos que no han entendido lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El único que no celebró la Navidad fue Herodes. Yo quiero que vaya a la Biblia, por favor, porque quiero decir algo. Quiero decir algo en esta preciosa mañana. Mateo capítulo 2, versículo 16. Y perdónenme lo que voy a decir, pero todo aquel que no celebra la Navidad tiene el espíritu de Herodes. Y el espíritu de Herodes mata a los niños. ¿Qué dijo, pastor? Que el espíritu de Herodes mata a los niños. ¿Y cómo los mata? Quitándoles de la mente que no hay Navidad, quitándole las ilusiones, quitándole los sueños. A lo mejor no reciben regalos, ¿no? A veces no se puede. Mire, yo toda mi infancia, ¿están aquí conmigo todavía? Levanten la mano si están aquí conmigo, digo. A lo mejor ya hasta los dormía, hermanos. Pero yo en mi infancia yo no recibí nada, hermano. Yo veía que tú traías bicicleta, baloncitos y policías. Siempre me quedé con ganas de un de policía que andaba en una moto así, que alumbraba. Nunca tuve un regalo, nunca tuve un balón, nunca tuve bicicleta, nunca tuve ningún regalo. Y por eso me morí. Y por eso se me fueron las ilusiones. Nunca se me fueron las ilusiones. Porque el cielo es tan grande. Escúchame. Las alas que tenemos todos nosotros para volar, todos nosotros podemos volar tan alto como quisiéramos nosotros. El cielo no tiene límites, el cielo no es de nadie más que de Dios. Tú eres libre para volar en el día que tú quieras, pero los saboteadores de la Navidad a veces le quitan a los pobres. ¿Qué les quitan, hombre, a los pobres niños la idea de la Navidad, hombre? Pues son tacaños, no quieren gastar. Pues sí, porque como a ellos no les dieron, porque como a mí no me dieron y yo, no, pues a ti no te dieron, pero tú da ahora. ¿Por qué? Porque la Navidad tiene que ver a veces con generosidad, con regalos. ¿Estás entendiendo esto? Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de dar amor, de dar cariño. ¿Amén o no amén, hermano? Cuando veamos gente que está haciendo esas cosas, démosle gloria a Dios. Mire, se han perdido tantas tradiciones tan hermosas. ¿Cuántos se acuerdan ustedes de las famosas posadas? En el nombre del cielo, pues no le hace que me crucifiquen ahí. Mi esposa más. ¿Y ahora los niños van a la posada? Pero si van al Halloween, ¿verdad? Está bien, cada quien, ¿verdad? Pero no les quiten los sueños a los niños, por favor, ingratos, no se los quiten los sueños. No sean como Herodes, no maten las ilusiones de los niños. Si no tiene para regalar, no les diga, hombre. Uno sabe como padre, porque uno llega al momento en que yo le expliqué a mis hijas y les dije, Santa Claus no existe. Santa Claus es otro rollo que no me voy a meter con él. Aquel Santa Claus es el papá y la mamá que compran los... ¿Esa es la verdad o no es la verdad? Pastor, tampoco lo diga eso. Porque mi niño ya va a saber que yo compré el regalo. Pues, perdón, ahí sí, perdónenme, porque me adelanté. Pero hay gente que no quiere regalar porque es tan tacaña, es tan mezquina. Y no tienes que comprar regalos grandes, no, hombre. Hay cosas tan sencillas que le cambian la vida a una persona. Esas paletas de la Chilindrina rojas y coloreadas, hombre. Bien baratas, una paleta payaso, yo no sé, hombre. Pero hay cosas que no tienen que ver con mucho dinero. Pero la intención del corazón que tienes para darle a alguien. Acuérdese lo que le digo. ¿Estás entendiendo esto? Mira, ¿qué dice la palabra? Mateo capítulo 2, verso 10. Ya quieren que termine, ¿verdad? Mateo 2, verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué hizo Herodes? Esos cristianos cómo celebran la Navidad, como el pastor es un pagano, mira el árbol que puso, mira esto, mira lo otro, no, que es sinvergüenza, eso no es predicador, eso no es pastor, yo no sé de qué planeta venga. A mí no me ande con sus cosas. Escúcheme lo que le digo, a mí no me ande con sus cosas. Yo no soy del equipo de Herodes. Tú tienes que entender,
¿De qué lado estás? ¿Del lado de los ángeles que anunciaron el nacimiento y que dieron gloria a Dios en las alturas porque vino Jesús a nacer este mundo? ¿De qué lado tú estás? ¿De los magos que llevaron regalos y reconocieron al rey que había nacido? ¿De qué lado tú estás? ¿O estás del lado de Herodes? Del que se enojó, del que después vino. Y mira lo que dice acá la palabra. Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Y qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, le intrigaba. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Y por qué lo encontraron eso? ¿Y por qué yo no lo encontré? Ellos que vienen de tan lejos y yo aquí que existen ni me doy cuenta, porque estaba más ciego que nada. ¿Están entendiendo, iglesia? No hay más ciego que el que no quiere ver. Jesús vino a dar vida. Por eso, amados hermanos, es hermoso dar un mensaje en estos días de un Cristo poderoso, de un Cristo que nos ama, de un Cristo hermoso, de un Cristo que nos transforma. Y gloria a Dios por las personas que en estos días reconocen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? ¿Alguien le da un aplauso a Jesús? ¿Sabe? Porque Él es el Emanuel. Diga conmigo, Él es el Emanuel. Dios con nosotros. Ahora Él está con nosotros. Ahora Él vive entre nosotros. Porque nos ha cambiado y nos ha transformado. Y ahora nosotros sabemos a quién hay que adorar y a quién hay que reconocer y a quién hay que glorificar. Ahora lo sabemos por el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermanos. Esto se quita, en unos días se va y se quita, pero el gozo de Cristo nunca se va. El gozo de Cristo nunca se va. El espíritu de un verdadero adorador nunca se pierde, porque adora en espíritu y en verdad. Los adoradores le adoran en espíritu y en verdad, en todo el año, desde enero hasta diciembre. ¿Estás de acuerdo con esto? Amén, hermano. Amén o no amén. Con música o sin música, adoramos a Dios. Con pino y sin pino. ¿A poco en la pandemia pusimos pino? Pues aquí no hubo ni culto. Escúchame lo que te digo. Y pues, ay, no pusimos el pino. Pues no lo pusimos. ¿Y qué, hombre? Hasta creo que se perdió. No sé dónde quedó el otro pino. Tuvieron que regalarme otro. Hermanos, no es el pino, no es el día, no son las esferas. Es el momento y el acontecimiento de que Jesús vino a este mundo. Y el único que no celebra la Navidad es Herodes. ¿De qué lado estamos nosotros? Yo creo que estamos del lado de los buenos. Estamos del lado de los que creemos que un día vino y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Emanuel habitó entre nosotros y llegó y nos cambió y nos transformó. Y termino con esto. Toda la Navidad está envuelta con el dar. Mire, María dio su cuerpo, Jesús dio su vida, los magos dieron sus regalos, el gobernador dio el edicto, los ángeles dieron el anuncio. Todo está envuelto en dar. Por eso Navidad tiene que también que ver con dar. Tiene que ver con ser generoso. Tiene que ver con compartir. Por eso en estas fechas, si usted se da cuenta, es cuando más entra ese espíritu de ir a ayudar a quien menos. ¿Estás de acuerdo en esto? Son estas fechas. Aunque todo el año lo hacemos, pero en estas fechas es cuando más nos quitamos nosotros la cobija, el suéter, los zapatos. Vamos, compartimos con los más vulnerables, con los que no tienen. Oiga, y qué hermoso es compartir, porque ahí estamos demostrando el amor de Jesús a esas personas. Y gloria a Dios, porque muchas de esas personas, hay ocasiones que te preguntan, hay ocasiones, muchas veces no. ¿Y de qué religión sos? No, pues no somos de ninguna religión, somos qué bueno, ya decía yo que los cristianos son buena onda. Fíjate, aún en esos pequeños detalles tienen testimonio de que lo que tú haces viene de parte de Dios en tu corazón, porque en el ADN de Dios está eso, está la generosidad, está el agradecimiento que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. ¿Estamos agradecidos en esta mañana con Dios? ¿Estamos agradecidos? Si usted no tiene que comer en su casa, pues no importa, algo va a comer en su casa. Amén o no amén, hermano. Le damos gloria a Dios. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre.